buenas tardes a todos y a ti, Maite, muy buena madrugada. Bienvenidos al foro 22º, al foro virtual, que hoy día aborda el tema digitalización productiva. Saludos a nuestro rector, Ramiro Salas Bravo, y a nuestros 4 expositores del día de hoy, Raúl Díaz Canseco, Maite Vizcarra, Gabriel Amaro y Alonso Pérez Luna, a quienes presentaremos en el turno de sus intervenciones, ¿no? Si revisamos lo que ha pasado en el Perú en las 3 últimas décadas, para no irnos más atrás, vemos que en todas las situaciones de crisis, de situaciones controvertidas, hay lecciones que aprender, hay experiencias de éxito empresarial que se pueden destacar y hay cifras interesantes también que mostrar. Si miramos lo que pasó en los 90s con las reformas estructurales y posteriormente la apertura comercial al mundo a través de los tratados de libre comercio, venía el Perú de mantenerse en una postura de proteccionismo con niveles arancelarios en promedio de 100% en los 80s. Y por lo tanto había mucha crítica a esa apertura y se arguía que los TLCs iban a quemar a la agroindustria en el Perú, iban a afectar a todos los sectores y nos iban a invadir los capitales de afuera. Hoy día, a la luz de la experiencia, podemos mostrar algunas experiencias exitosísimas, como el caso de las agroexportaciones, como el caso del liderazgo de algunas empresas peruanas en el mundo de la banca, la gastronomía, incluso en el mercado retail, donde en el segmento AB, hoy de cada 3 marcas top, una es peruana, cuando siempre se caracterizaba por ser marcas extranjeras. Si nos movemos al 2008-2009, que se produce la crisis financiera originada primero en Estados Unidos y después reflejada en el mundo, vemos que entró en recesión el mundo y solo 10 economías crecían. Los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica, más Bahrein, Qatar, Corea del Sur, Panamá y Perú. Perú creció 0.9% del 2009 mientras todo el mundo se caía. Entonces, y si nos trasladamos al día de hoy, donde estamos claramente afectados por una pandemia que nos lleva a la peor recesión desde la guerra con Chile, también, y lo hemos visto a la luz de estos 22 foros, experiencias espectaculares de exportadores peruanos de servicios, de compañías peruanas que están ganando licitaciones en servicios mineros en el África, compitiendo con australianos y norteamericanos, en la exportación de los superfoods, en la experiencia que Gabriel puede mostrar de todo el desarrollo de la agroexportación hacia el mundo, entre otros rubros que también crecen a pesar de la pandemia. Sin embargo, esto vuelve a poner sobre el tapete que el nombre del juego tiene 2 palabras, productividad y competitividad. Y si miramos el último ranking de competitividad pre-pandemia, el del World Economic Forum, Perú aparecía en la posición 65 de 141 países. Y si desagregamos los 12 pilares que componen ese índice, en la mayoría mejoramos. Sin embargo, perdimos 3 posiciones. ¿Eso qué significa? Que otros mejoraron más que nosotros. Y eso es lo que ha sucedido. El desafío es productividad y competitividad y claramente la digitalización contribuye a la mejora de la eficiencia y, por tanto, a la mejora de los niveles de productividad y competitividad del país. Por eso la relevancia del foro que nos convoca el día de hoy. Vamos a tener, como lo hemos hecho en los foros anteriores, presentaciones breves de los 4 expositores del día de hoy y posteriormente una ronda de preguntas. Comenzamos entonces con Raúl Díaz Canseco. Raúl Díaz Canseco, conocido por todos ustedes, es empresario, político y gestor público. Ha sido vicepresidente del Perú y el primer ministro de Comercio Exterior y Turismo. Fue el gestor de la creación del MINCETUR. Fue el gestor del primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009. Fue el gestor del Plan Estratégico Nacional Exportador, que fue fijado para el 2003-2013 y ahora se ha extendido por 10 años más, que involucró 1.215 medidas proexportadoras, 87% de las cuales ha sido implementado, y ha sido gestor también de los centros de innovación tecnológica, que son un elemento fundamental para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Una característica de estos 3 ejemplos de gestión es que se trata de políticas de Estado. Claramente han trascendido a los gobiernos de turno y se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Por el lado privado, es fundador presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, con presencia en Perú, en Paraguay, en Estados Unidos y próximamente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Adelante, Raúl, con tu mensaje, por favor.
Raúl, tu audio, ¿no te escuchamos? Decía, buenas noches. Ahora sí. Para todos, buena madrugada para nuestra querida Maite desde Noruega. Buenas noches, Alonso, Gabriel. Les decía que siempre pienso que una crisis trae una tremenda oportunidad. Y si quisiéramos analizar cuál es la oportunidad de esta COVID, obviamente es el habernos adelantado a la cuarta revolución industrial y el haber acelerado la digitalización del mundo. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a la digitalización de los procesos de producción? ¿Qué significa digitalizar o digitalización productiva? Significa tener la máxima información disponible con la mayor frecuencia posible, analizando esa información para tomar decisiones inmediatas y oportunas. Esta digitalización aplicada a la producción contribuye a mejorar la productividad y la competitividad, que es lo que nos estaba hablando nuestro querido Juan Carlos Matius, reduciendo costos y mejorando la calidad de nuestras propuestas. Por lo tanto, la digitalización productiva busca la optimización de los procesos. ¿Y qué oportunidades se nos derivan de este COVID-19? Según el BID, la digitalización de la producción representa un factor fundamental para mantener la economía funcionando a pesar de la crisis sanitaria. Los sectores que han podido seguir funcionando a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones de la misma han sido los que han podido avanzar en la era de la digitalización. El COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de las tecnologías digitales. Es un medio donde la población, estando aislada y las medidas sanitarias son aún más restrictivas, la tecnología, el medio, es el único medio que permite que la economía haya seguido fluyendo. Aquí hay una reflexión sumamente importante, que es el teletrabajo. Remoto o a distancia, como se llama legalmente, es una modalidad que ya no regresará para atrás cuando pase el COVID y venga la vacuna. La sociedad se da cada vez más tecnologizada y como lo vemos, tenemos que pensar cómo estamos haciendo las cosas y quizás impensar las cosas de una manera totalmente diferente, es decir, reinventarnos. ¿Y cuál es el dimensionamiento del mundo virtual? Cuando hablamos del mundo virtual es bueno dimensionarlo para saber exactamente de lo que estamos hablando. Queridos jóvenes que nos están escuchando, miremos brevemente las redes sociales. El Facebook tiene 2.600 millones de usuarios activos mensuales. El WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios mensuales. El Instagram tiene 1.000 millones de personas que usan la plataforma cada mes. El Twitter, 326 millones de personas iniciaron sesión en julio. ¿Y quiénes han ganado en la pandemia? Porque hay grandes ganadores. Obviamente el que más destaca en plena pandemia, mientras todos los negocios cerraban, es una de las empresas de mayor venta por internet, Amazon, que durante la pandemia creció, abrió 100.000 nuevos puestos de trabajo para atender el incremento del comercio electrónico en los Estados Unidos, donde a pesar de esos 100.000 puestos nuevos y haber mejorado $2 el sueldo a cada uno de los empleados por hora, no se dieron abasto. El Google y Microsoft, segundo y tercero respectivamente en el negocio cloud en el mundo, también vieron incrementados los proyectos nuevos y la demanda. Y aquí viene otro tema importante que es el que nos convoca el día de hoy. El Zoom Communication, empresa fundada en el Silicon Valley, apenas en el año 2019 tenía 10 millones de usuarios. En marzo de 2020, cuando arranca la pandemia, se fue a 200 millones de usuarios, de 10 a 200. Otras plataformas que también han aumentado considerablemente en esta época es el Netflix,
cuando se decretó el confinamiento, en gran parte del mundo la plataforma incrementó sus suscripciones de pago y sumó nada menos que 15.8 nuevos millones de abonados. Y las utilidades en el primer trimestre de 2020 fueron nada menos que de 709 millones de dólares. ¿Y cuál ha sido la conectividad en nuestra querida América Latina? Ha estado más orientada al uso recreacional inicialmente. Recién ahora se está enfocando más a los servicios de interés social y productivo. En el Perú, al suspender las clases y ir a ponerlas tanto la educación primaria, la secundaria y la superior a lo virtual, forzaron la utilización de las redes sociales. El 68% de la población en América Latina es usuaria de Internet, pero con grandes deficiencias entre un país y el otro. El 32% de la población en América Latina se encuentra excluida del acceso al Internet. Además, la velocidad de conexión de ancha base es baja en comparación con los países más desarrollados. Estas brechas digitales limitan el acceso poblacional a los más pobres de nuestra región. 8 de cada 10 usuarios de teléfonos móviles informan que las tecnologías conectadas a Internet les ha ayudado a sobrevivir la pandemia, permitiéndose el 76% de la educación de sus hijos. Hemos visto en el Perú niños muy humildes en la punta de los cerros buscando señal con el teléfono de sus padres para tratar de engancharse la señal que les permitió seguir modestamente, por supuesto, las clases que impartía el Estado. Un 74% indicó que lograba mantenerse en contacto con amigos y familiares. Un 43% mejoró su salud mental y bienestar. Y cuando hablamos de investigación de marcas para definir compras entre usuarios, los jóvenes de 16 a 24 años tenían las redes sociales como su primera opción. Y otro tema interesante es que 4 de cada 10 usuarios de Internet entre 55 y 64 años esperaban realizar en cualquier momento el comercio electrónico, cosa que fue triplicado y cuadruplicado durante la pandemia. Hablemos ahora un poco sobre nuestro Perú, nuestro mundo digital. En el Perú tenemos 24 millones de usuarios con Internet, pero hay que reconocer que es lento, no es estable, se anda cayendo y realmente es un gran reto que tenemos y que tienen los gobiernos para replantear los acuerdos que tenemos con los operadores de estas empresas para mejorar la calidad, la penetración y la potencia. También tenemos un dato interesante, 38 millones de conexiones móviles, es decir, más celulares que personas. Otro dato interesante en el Perú, porque acuérdense cuando recién comenzó el comercio electrónico, había mucha duda, mucho temor en entrar en ese mundo. Sin embargo, hoy en el Perú, el comercio electrónico ha movido 4.000 millones de dólares en el año 2019, registrándose un crecimiento de más del 31%, una de las tasas más altas de crecimiento de la región. No obstante, todavía estamos muy rezagados en el sector rural en Latinoamérica en cuanto al volumen del e-commerce, que sigue siendo la gran oportunidad. ¿Y cuál es el panorama empresarial en nuestro país? El porcentaje de las compañías en América Latina con acceso a Internet supera el 85%, pero el porcentaje que usa banca electrónica en el Perú todavía es del 34%. Pero que nos demos cuenta, en Colombia está en el 95%, repito, el Perú, el que usa la banca electrónica, no supera el 34%. Sin embargo, en Colombia está en el 95%. ¿Y cuáles son los grandes desafíos? Uno, incorporar tecnologías destructivas que facilitan la inteligencia y el análisis de grandes volúmenes de información. Dos, y este es un gran reto para el Perú, y estando en un proceso electoral a puertas, tenemos que implementar el Estado digital para ofrecer servicios públicos online de calidad. Y no solamente eso, el Estado tenemos que modernizarlo, digitalizarlo, porque cuanto más
acceso a la información de todos los procesos de las licitaciones públicas, estaremos evitando la corrupción. Pensar seriamente en ordenar el Estado, y aquí viene una propuesta interesante. Hay que crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin que esto signifique aumentar la burocracia. La tecnología, la ciencia y la innovación son claves para entender cómo funciona una sociedad de la información y pasar a una sociedad del conocimiento. Los TICs transforman la vida y las relaciones entre los individuos, los gobiernos y las empresas. Los organismos internacionales que miden el desarrollo de los países exigen políticas públicas y estratégicas y acuerdos nacionales que incorporen el TIC de manera transversal. Y aquí viene todo el esfuerzo nuevo que hay que hacer en el Perú para crear y desarrollar esta nueva tecnología. Hoy tenemos programas que funcionan en forma aislada en cada ministerio. El CONCITEC por un lado, el INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, cada uno por su lado. Se ha creado en el Perú como un avance el viceministro de Comunicaciones, pero no podemos todavía aprovechar esos más de 240 millones de dólares que el Perú hizo con una empresa mexicana para desarrollar la red dorsal de la fibra óptica, que todavía no está totalmente utilizada y muy mal implementada. Existe inclusive en la oficina del primer ministro la Secretaría de Gobierno Digital, que debería ser parte y base del nuevo ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación. El uso eficaz de la tecnología nos debe ayudar a desarrollar la educación, la salud, los nuevos emprendimientos digitales. Sobre este ministerio que estamos hablando, habría que recordar que en Argentina ya existe desde el año 2007, que el año 1985 se creó en el Brasil y que ya existe en Costa Rica, Uruguay, que también ya lo tiene. Crear en el Perú este ministerio significa avanzar muchísimo más rápido y contundente en esta nueva era de transformación digital y utilizar de una mejor manera los recursos que tenemos en el país. Deberíamos orientar gran cantidad de los recursos para que, por ejemplo, las tesis de doctorado de las universidades, que tienen que ver con alimentos, nutrición, nuevas tecnologías, deberían ser auspiciadas por este nuevo institución, este nuevo organismo, para que el Perú esté a nivel de la competitividad necesaria en el desarrollo de estos productos. Y, por ejemplo, se pueda reforzar las ventajas y bondades de lo que es los superalimentos que hoy en día el Perú trata de promover en el mundo. Finalmente, el Perú puede convertirse en uno de los países que son el origen y el sustento de la alimentación más sofisticada que requiere el mundo post-COVID. Pero para eso tenemos que investigar mucho más. Y hay que aprovechar la era de la tecnología para que nuestro país se ponga adelante. Y no es que no estemos capacitados para poderlo hacer, pero necesitamos un Estado promotor, facilitador y los recursos necesarios para que el Perú comience a desarrollarse y recuperar espacio en la investigación. Ahí les dejo este reto y muchas gracias por poner en la mesa esta cuarta revolución industrial de la cual el Perú tiene mucho que decir y mucho por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, y gracias por no solamente graficar con números cómo estamos, sino por plantear propuestas como esta creación del ministerio y también relevar un poco las oportunidades. En algunos de los foros anteriores mostramos, para mencionar un ejemplo, el caso de Álvaro Borda de Maneki Studio, que en esta coyuntura estaba utilizando herramientas digitales para crear dibujos animados para series que se están haciendo en la India, en España y en Estados Unidos, solamente para precisar las oportunidades que se abren, ¿no? El turno ahora de Maite Vizcarra. Maite tiene 20 años, no de edad, sino como gestora de proyectos de innovación, tecnología y digitalización, Latinoamérica-Noruega, es miembro del directorio del Instituto Tecnológico de la Producción, ha sido consejera de la Agenda Digital Andina y es directora del programa de divulgación tecnológica Ruta CTIs, que se produce en Noruega para el Perú con el grupo editorial La República.
Ha tratado distintos temas, el fin del dinero efectivo, el rol de los CITES, la disrupción tecnológica y el recursero digital. Como habíamos acordado con Maite y en respeto a sus tiempos, porque son 1:00 de la mañana en Oslo, vamos a cambiar un poco el formato para que ella pueda intervenir y si hay algunas preguntas del público que llegan por chat, se las hacemos juntitas antes de que pueda desconectarse para que descanse un poquito. Adelante, Maite, creo que tenías un video primero antes de tu intervención. Vamos adelante. Así es. Está en mute, creo que hay que ponerle sonido. Sí. Ojo, Elliot, ¿no está sonando? Sí, hay que ponerle el audio. Sonido, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Wilder Reyes. ¿A qué te dedicas, Wilder? Hace Por como ahí 2 también. años vendo por internet yo mis cosas. Ahorita se vende barato, precio COVID, precio COVID. Qué interesante, Wilder. La gente me compra, viene a mi casa, me toca la puerta. ¿Y cómo aprendiste a vender por internet? Bueno, como no había plata, yo practicaba, miraba YouTube, tutoriales y aprendía. Todo se aprende en YouTube. Da estudio, el que no aprende porque no quiere. En YouTube te enseñan todo. Totalmente de acuerdo, Wilder. Totalmente de acuerdo. Wilder, ¿y qué es lo que más te gusta de internet? A mí me ha cambiado la vida bastante. ¿Cómo así ha cambiado tu vida internet, Wilder? Se vende por internet las cosas. Y dime una cosa, Wilder, ¿cuántos clientes tienes? Tenés como 400 y amigos tengo como 4000 por ahí. Muy bien, Wilder, muy bien. Y antes de que aprendieses a vender por internet, ¿a qué te dedicabas, Wilder? ¿Quién quiere cachinero? Claro. De la parada. Exactamente. ¿Qué haces para ganar dinero, Wilder? Entonces, acá yo lo compro, máximo pago 20 soles en la parada. Y si está con todo su pedestal, 30, no pago más. ¿Ah, sí? ¿Y sabe cuánto me gano vendiéndolo esto? ¿Cuánto? Lo vendo por internet, 250. Diario me hago 4 transmisiones, 4 saluditos ¿Qué a 5 es eso? luquitas, son 20 luquitas. Increíble. ¿Cuánto provecho le has sacado a lo digital, Wilder? Para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Me buscan en mi Facebook, William Reyes Díaz. Y mi teléfono 9704-18-531. Para las personas que quieren también su video salud de William Reyes, Papá Chacalón, barato, precio Chihuahua, 5 luquitas, nomás por una canción. Más barato no vas a encontrar ya. Ya. ¿Dónde encuentras más barato ya? ¿Dónde vas a buscar más barato? Bueno, quiero agradecer mucho la oportunidad a Juan Carlos, a Raúl, y bueno, y un saludo también especial a Gabriel y Alonso, a los que siempre tengo la ocasión de ver de manera presencial cuando estoy en el Perú y obviamente también a través de estos medios. Es muy importante el preámbulo que ha dado tanto Juan Carlos como Raúl. Yo creo que el Perú en efecto está en un momento crítico, no solamente por la crisis económica que está enfrentando, estamos en una recesión, ya lo han explicado muy bien, sino porque estamos en verdad en lo que técnicamente podría convertirse en un punto de quiebre, un tipping point, ¿no? O sea, es un momento para no volver hacia atrás y lo que se está construyendo en verdad va a ser un continuum. Y uno de esos continuums son definitivamente la digitalización. Sin embargo, hay que considerar que esta digitalización debe hacerse de una manera que considere algunas variables macroeconómicas relevantes del Perú, como por ejemplo la gran informalidad que existe en la economía y que afecta fuertemente a la masa laboral. Wilder Reyes, el personaje de este video que ha sido recreado, en verdad, porque esto es un personaje que se presentó a un programa de televisión muy famoso allá en el Perú y que fantásticamente empezó a explicar cómo es que él se recurseaba mientras no podía ir a la parada a vender estos productos de segunda mano, los cachineros, en verdad. Y me capturó cuando lo veí por televisión, por acá, usando las redes sociales, en fin, las plataformas. Lo relevante de este caso de Wilder es que él probablemente es parte de ese 80% de personas que hoy día en el Perú están sin trabajo. En Lima ya hay 1 millón y pico de personas sin trabajo. No solamente pensemos en los distritos y eventualmente las personas que tienen un nivel de alfabetización o de profesionalización, sino en personas que en verdad necesitan crear trabajo con los pocos medios que tienen. Y dentro de esos pocos medios aparece Internet. Eso es lo fabuloso de esta tragedia que es el COVID.
Como Wilder ha mencionado, Internet tiene todo. Hay una capacidad enorme para poder autoaprender, y esto es una característica relevante de estos recurseros. La primera característica que quiero rescatar, la capacidad y la posibilidad de poder autoeducarse. Hay un gran nivel de autoeducación, hay muchos contenidos, hay una suerte de disposición para explorar en lo que hay en Internet. Sin embargo, esta forma de aprendizaje tiene como característica su precariedad. ¿A qué me refiero con precariedad? A que lamentablemente en la medida en que el gobierno, y bueno, los anteriores gobiernos, no hablemos de gobierno, sino el Estado en verdad, no ha hecho énfasis en la construcción de capacidades digitales, la forma en que muchas personas al estilo de Wilder están aprendiendo a introducirse o a sacarle provecho a las plataformas digitales y en verdad todo lo que está en Internet puede tener algunos elementos que se convierten en un hándicap. Se ha explicado que, por ejemplo, en el Perú se ha incrementado fuertemente el uso del comercio electrónico y eso es fantástico, pero al mismo tiempo se ha incrementado ampliamente y grandemente todos los ciberdelitos, ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las personas que entran en estos entornos al estilo de Wilder o con una cierta precariedad no discriminan si está bien o está mal. O sea, simplemente, bajo la lógica del recursero, hay que ganarse la vida y esto es práctico, ¿no? Sin mayor elemento de juicio o eventualmente ante alguna pauta o elementos que esté involucrado en una cadena productiva específica. ¿Cómo se relaciona esto con la productividad del Perú en sectores específicos como puede ser la agroexportación o el caso de la minería? Tremendamente. Tremendamente porque en estos sectores que de alguna manera, gracias a su crecimiento, han permitido también la formalización de mucha mano de obra, tienen que dar el siguiente paso, porque esa formalización tiene que estar vinculada con la creación de capacidades. Seguramente mis compañeros van a mencionar inevitablemente, como se ha mencionado acá, que la digitalización tiene que ver con el uso de algunas tecnologías disruptivas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que si el uso de los datos, que si usemos los datos para predecir, que si los sensores, que si los drones. Bueno, todos estos elementos, estos devices, no en verdad no llegarán a tener ningún tipo de impulso en la medida en que sigamos teniendo personas con capacidades todavía precarias al estilo del recursero digital. Y ya no solamente estoy hablando del mundo urbano, sino también rural, de los que están vinculados con la agroexportación o incluso con la minería, si fuese el caso. ¿Cuál es la solución para este tema? Bueno, es inevitable. O sea, el Estado tiene que asumir su rol de alfabetizador digital. Y alfabetizador digital no entendiéndolo como que es un gran discurso y me parece importante la creación de más carreras vinculadas con, por ejemplo, la programación, que eso es un mundo aparte, o con el desarrollo de mayores habilidades vinculadas a pensamiento crítico, que es otro tipo de discurso que me parece muy importante, sino en lo productivo. Entender que el uso de tecnología digital en este tiempo post-COVID requiere una suerte de primer cimiento, base, porque hablemos de capas. La primera capa es fundamental, y esta primera capa tiene que ver con la capacidad de poder entender cómo funcionan los entornos digitales, que como bien explicaba Wilder, es intuitivo. En el mundo de la agroexportación tiene que darse la capacidad de que la digitalización genere una nueva forma de gestión de las operaciones agrícolas que tiene que ver con el ordenamiento. Esto no debe ser seguramente una novedad, pero en muchas operaciones agrícolas todavía se hace un seguimiento, un control, un compliance utilizando un papel y un lapicero, que no está mal, pero en el tiempo del COVID eso ya en verdad empieza a tener un cierto nivel de limitación. O en el mejor de los casos, una hoja de cálculo. ¿Y por qué? Porque las personas que están en el día a día dentro de las operaciones agrícolas no entienden bien cómo, por ejemplo, hacer la captura de datos a través de un celular. O, por ejemplo, cómo interpretar algunos datos muy simples en una función que también se puede generar. Entonces, la importancia del recursero digital, que es el planteamiento, es decir, que en el Perú se ha dado un punto de quiebre fundamental, como lo han destacado, ya no hay un punto hacia atrás, o sea, todo será un continuum hacia adelante. Se han generado capacidades importantísimas. El teletrabajo, el hecho de tener que ayudar a los hijos en la casa para que aprendan, utilizando plataformas o incluso estos repositorios digitales.
pero la forma en que muchas personas están accediendo a estos contenidos es todavía precario, la forma en que se están desarrollando estas capacidades es precaria, y ahí es donde deben existir mayores apoyos del Estado para que de alguna manera esa primera capa, ese primer layer que se está construyendo pueda cimentar los siguientes. Solamente para terminar, imaginemos este escenario que se ha planteado por Raúl. En el caso en que el Perú llegase a desarrollar con mayor, digamos, ahínco, como está haciéndolo, como ha pasado en estos últimos años, el asunto del gobierno digital, y todos los servicios públicos, como pasa aquí en Noruega, se hiciesen a través de plataformas, ya no más actividad presencial o eventualmente un blend en donde lo presencial decae contra lo digital. Bueno, es fundamental que los ciudadanos tengan elementos de juicio y elementos de instrumentos para poder utilizar esas plataformas, porque de nada serviría tener todo digitalizado si al otro lado tengo a un ciudadano o a una persona que no entiende, que no tiene esta intuición. Entonces, del lado de la digitalización de las grandes plataformas del Estado, del lado de la digitalización de las grandes operaciones productivas, tiene que haber un ser humano, un ciudadano, un productor, un recursero digital que necesita mayor sustento para poder construir la siguiente capa, que es la productividad digital en el nuevo entorno del COVID, del post-COVID. Es eso, muchas gracias por la oportunidad, Juan Carlos, y a los compañeros, y si hay preguntas estoy aquí atenta. Sí. Muchísimas gracias, Maite. Un par de preguntitas para robarte solo unos minutos antes de que puedas desconectarte. Tú tienes una experiencia dividida entre Noruega y Latinoamérica no solamente es Perú. Tú has tenido una experiencia, por ejemplo, reciente en Costa Rica, que podríamos verlo como una realidad relativamente cercana, a pesar de que es muy distante en un montón de indicadores. ¿Qué buenas prácticas tú crees que se podrían recoger de un lado o de otro en términos de políticas públicas, por ejemplo? ¿Qué ideas podríamos rescatar de esa expertise que en Costa Rica lo han manejado bien y en Noruega también, que pudieran ser aplicadas para Perú? ¿Y cómo lo verías en términos de tiempos? Es decir, ¿qué cosa podría ser una señal inmediata y algo que puede ser más progresivo? El caso de Costa Rica es muy relevante, Juan Carlos. Además, es un caso de éxito que la propia OECD ha definido y además la considera, es el único país en el mundo, imagínate, Costa Rica, que tiene el índice más alto de exportación de servicios o bienes digitales. El concepto de un servicio o un bien digital es desarrollado por Costa Rica como un mecanismo para justamente aprovechar su posición geopolítica, ¿no? Es un país pequeñito como Noruega, justamente van ahí entre 5 millones, y esa es una buena práctica, cómo desarrollar elementos que faciliten la exportación, no solamente de software, que es un elemento importante en el Perú, ahí hay mucha tarea por hacer, sino los denominados bienes digitales, que pueden estar muy involucrados con estas industrias creativas que tú has mencionado también, pero también con algunos otros servicios relacionados. Eso por un lado. Y el otro asunto relevante que también es interesante considerar en Costa Rica es cómo han dado pasos importantes en la digitalización de la agricultura, de la agroexportación, ¿no? Empresas grandes como Dole, por ejemplo, tienen un headquarter en Costa Rica por las facilidades tributarias que hay, pero también por el hecho de poder hacer estos ensayos con áreas de cultivo interesantes para poder después generar instrumentos o plataformas que se puedan de alguna manera utilizar de manera más masiva, ¿no? Entonces, en el caso de Costa Rica, dos cosas. ¿Cómo es que empiezas a pensar también en la exportación de cosas que no sean tangibles, lo digital, los bienes digitales, y una serie de elementos que favorecen justamente la exportación de estos bienes? Y número dos, atraer a grandes empresas de software que encuentran en estos países muchas facilidades para poder justamente armar negocios y al mismo tiempo beneficiar al propio país. En Costa Rica, por ejemplo, no solamente está Dole, sino también empresas importantes como Facebook tienen también data centers. En fin, hay una serie de elementos de facilidades que hacen que estas grandes empresas de tecnología se queden en este país y obviamente la facilidad que le da al resto de la población. Y después, y respecto de Noruega, bueno, las diferencias ahí son mayores. Este es un país del primer mundo, como ustedes entenderán. Sin embargo, yo creo que lo importante en el caso de Noruega es entender que las políticas aquí tienen una continuidad que sobrepasa los gobiernos. Y una de esas políticas que acaba de definir este país, bueno, no acaba, ¿no? O sea, ya desde los últimos 5 años, es convertirse en el país líder en el desarrollo de inteligencia artificial, de AI, ¿no? En Europa.
todos los esfuerzos que está haciendo Noruega hoy día están vinculados a desarrollar inteligencia artificial y liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. La inteligencia artificial no solamente pensando nosotros en temas de salud, en el futuro ya no vamos a ver a doctores, sino seguramente a más ingenieros o a robots haciendo operaciones o cirugías. Eso por un lado. Entonces, sino la inteligencia artificial aplicada al día a día, que es justamente lo que estamos empezando a ver para el caso del COVID. Y el otro dato interesante, Juan Carlos, es que aquí también el tema de la digitalización se convirtió en una política pública en el sentido en que desarrollaron el concepto de un ministerio de la digitalización. ¿Cómo es esto? Al igual que pasó en Dinamarca, en estos países ya no se habla tanto de infraestructura, no se habla tanto de fierros, ni de ductos, ni de la parte física de la transmisión de una señal de comunicaciones o de telecomunicaciones. Tampoco se habla de un ministerio de las TICs, ¿no? De la tecnología de la información y comunicaciones, que sigue haciendo alusión a la infraestructura. Se habla del proceso, que en verdad es lo relevante, de la digitalización. Y aquí hay un ministerio de digitalización, hay un ministro de digitalización, y que está vinculado también con la organización territorial del país. Entonces es el Ministerio de la Digitalización y de algo como un Ministerio de la Regionalización. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que el desarrollo de la digitalización tiene que acompañar a las características de cada distinta circunscripción, que es lo que también le va a dar un sabor particular a este proceso del que hemos estado hablando, que es la alfabetización. Ambas prácticas, de ambos casos, me parece interesante poder revisar, y seguramente en el caso del Perú, específicamente, por ejemplo, hablar de digitalización vinculada a la regionalización, debe tener un enfoque importante, porque la digitalización es una manera también de organizar y de ordenar capacidad. Oh, buenísimo, Maite. Una última pregunta, apelando un poco a tu participación en el ITP, ¿no? Raúl fue un gestor de la instalación de los centros de innovación tecnológica, y de hecho, entiendo, significa una contribución importante. Más allá de lo que pasó después, que se proliferaron, y un reporte de la ONUDI cuestionaba a algunos que estaban establecidos en algunas zonas donde ni siquiera había suficiente abastecimiento de materia prima para darle sentido. Veamos, el concepto del CITE, ¿cómo lo interpretas tú? O sea, ¿cuál es el rol de los CITES para este escenario que estás planteando? Al margen de, en efecto, tú sabes, cualquier tipo de política pública siempre va a ser susceptible de críticas y obviamente, menos mal, de mejoras. Los CITES vienen a ser estos elementos que engranan a los distintos agentes dentro de una circunscripción, digamos, de regiones en el Perú. Y eso es lo relevante en el caso del modelo, su gran capilaridad. Encontramos CITES desperdigados en todo el Perú, y además vinculados a cadenas productivas específicas de acuerdo a las ventajas comparativas de cada región. En muchos casos, además, en cooperaciones públicos-privadas, que le da una suerte de sostenibilidad a los servicios que prestan los CITES. Yo creo que los CITES son fundamentales en este proceso de reconstrucción económica que va a enfrentar el Perú ya, que tiene que enfrentar en los próximos meses, y en verdad en estos 10 meses que quedan finales. Y de cara al siguiente también, yo esperaría que se fortalezca a los CITES, pero que además se trate de darles un mayor nivel de sofisticación en función a los nuevos retos que hoy día existen, ¿no? Muchas empresas van a tener que replantear su modelo de negocio, y ahí es donde entra el CITE como un gran articulador en las regiones. Además, quiero destacar algo importante, Juan Carlos. El nivel profesional de las personas que trabajan en los CITES en las regiones es uno de los más altos en el Perú. Encontrar personas vinculadas a la CTI, a la ciencia, a la tecnología de la información, no es fácil. Y aún más, no es fácil encontrar personas que den los servicios. Entonces, un elemento importante para el caso del ITP, que es la madre nodriza, digamos, yo le llamo así, es como una madre nodriza que tiene los CITES, que son estas naves que están desperdigadas por todo el Perú, es ayudarle a que se convierta en un centro de referencia internacional, como puede ser, por ejemplo, aquí el CINTEF, que es el centro de innovación nórdico más importante, privado. O sea, cuando hablo de privado me refiero a que su renta viene de contratos, de servicios, y obviamente con una subvención pública, pero muy pequeña, ¿no? Ese sería el reto para el ITP. Yo creo que los CITES son muy relevantes. Es verdad que han tenido, como casi todas las políticas públicas vinculadas a CTI en el Perú, traspiés, pero el germen que tienen es bien relevante, y como digo, rescato sobre todo las personas que trabajan en los CITES
que en verdad son muy valiosas por el tipo de formación y digamos, la curva de aprendizaje que ya han desarrollado. A esas personas hay que conservarlas y crear carrera pública para todas las personas que están en los CITES, en las regiones, para que se mantenga lo que ya se ha creado. Muchas gracias, Maite, por tu valiosísimo aporte. Sorry nuevamente por haberte hecho madrugar y te liberamos para que puedas descansar un poquito, ya que estás en Muchas pleno gracias. viernes. Muchísimas Muchas gracias, gracias Maite. a ustedes. Sí. Un saludo especial. Bye. Sí. Perfecto. El turno ahora de Gabriel Amaro es ingeniero industrial, tiene un MBA en la Universidad Europea de Madrid y tiene una interesante combinación de gestión pública y privada. En el Estado ha sido jefe del equipo de asesores tanto en el MEF como en el Ministerio de la Producción y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y miembro del Comité de Proyectos de Infraestructura Portuaria en Proinversión. Y en el sector privado, dentro de varias tareas que ha desarrollado, ha sido gerente general de Confip y actualmente es el director ejecutivo de AGAP, la Asociación de Gremios Productores Agroexportadores. Se ha hecho alusión en los minutos previos a la relevancia que ha tenido el sector agroexportador y doy fe de que Gabriel es uno de los gestores importantes en el país para que eso haya sucedido, ¿no? Adelante, Gabriel, por favor. Estás en mute por si acaso. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias primero a la Universidad San Ignacio de Loyola y a Raúl Díaz Canseco por la invitación y a ti, Juan Carlos, por la invitación a este importante panel. Este tema es, la verdad, que fascinante, ¿no? Es uno de los pilares, yo creo, de una revolución justamente en lo que mencionó Raúl y tú, que tiene que ver con la productividad y competitividad que debe tener el país para dar el salto a un horizonte de desarrollo. Yo me voy a enfocar, como bien dijiste, en la parte de agricultura, ¿no? La agricultura tiene una historia de éxito, una historia maravillosa de éxito, ¿no? Pero tenemos muchísimo que hacer todavía, ¿no? Como ustedes saben, la agricultura ha sufrido cambios estructurales muy profundos en las últimas décadas, y uno de ellos se dio a través de la Ley de Promoción Agraria, la 27360, que permitió tener un horizonte de seguridad jurídica de largo plazo, ¿no? Y que permite a pequeños, medianos o grandes agricultores, así como los que desarrollan actividades agroindustriales, en tener ese marco jurídico que les permita invertir en este sector, ya sea una pequeña inversión de una persona natural o la de una gran empresa, y poder desarrollar esta actividad con éxito, ¿no? Acuérdense que la actividad agrícola es una actividad de alto riesgo, y así se considera en todo el mundo. No por nada, en la pandemia que hemos pasado nosotros y todo el mundo, ha sido considerada como una actividad esencial. O sea, toda la cadena de abastecimiento de alimentos, desde la producción hasta la comercialización, no solamente dentro del país, sino en la parte de exportación, se ha asegurado y se ha mantenido. Por eso que no hemos parado en todos estos meses, ¿no? Y es considerada así por todos los países, ¿no? Todos han tenido la debida precaución de darles esta seguridad para que sigan operando. ¿Y por qué tiene esas condiciones especiales y debe mantenerse un clima de negocios y una regulación especial para la agricultura? Porque está sometida a una serie de riesgos que no están sometidos otros sectores, por ejemplo, a plagas, a problemas climáticos. Acuérdense del 2017 con el Niño Costero, se activaron todas las quebradas de la costa y fue una calamidad para nuestro país, ¿no? No solamente por el tema de infraestructura, sino por las miles de familias que fueron afectadas y miles de peruanos que tuvieron un problema en sus familias o en sus ciudades. Y también ha sido una historia de éxito porque hay muchísimos pequeños agricultores que se han ido incorporando a estas nuevas cadenas modernas agrícolas de producción y de comercialización con sus productos, asociándose y entrando a un sistema de un cultivo de calidad con reglas que te las marque el mercado internacional. Han habido más factores, evidentemente, muchos más factores. Uno de ellos han sido los TLC, por ejemplo, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos en el sector que nos ayuda a tener altas productividades son las condiciones del clima, las condiciones del territorio, el agua. Somos uno de los países que tenemos, de los 10 países del mundo que tiene más agua dulce en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nosotros hemos tenido que adaptar tecnología, ¿no? A nuestra realidad. O sea, nosotros no teníamos toda la tecnología que tenemos hoy día
en los campos, en los sistemas de riego, en los packing, etc. Hemos tenido que aprender a adaptar tecnología y traerlas a nuestra realidad, combinándola con esos cambios sociales que se han ido dando en el campo. Y aunque parezca mentira, ha jugado un papel decisivo en esta transformación toda la parte que tiene que ver con los TICs y la digitalización, ¿no? Un ejemplo de ello es la trazabilidad que tienen hoy día todos los productos de exportación peruanos, del agro. Este proceso de transformación y desarrollo social y económico que se ha dado en la agricultura no cesa. ¿Por qué? Porque para mantenernos en los mercados internacionales, que son ultra dinámicos y competitivos, debemos nosotros también mantenernos competitivos. Nosotros no manejamos los precios internacionales, ¿no? Y para mantenernos competitivos tenemos que llegar a algunos precios que nos permitan seguir desarrollando la actividad, ¿no? De manera continua. Sin embargo, existe aún una brecha grande que se va ampliando de la costa a la selva, y se va ampliando esta brecha de la gran empresa, digamos, a la pequeña empresa y a la persona natural que está inmersa en este sector productivo, ¿no? Y esta brecha es urgente disminuirla, ¿no? Y acelerar esa disminución. Y yo estoy convencido que con el uso de los TICs y la digitalización y del conocimiento que está alrededor de lo que ellos facilitan, podemos disminuirla más aceleradamente, ¿no? Esta brecha se da por falta y carencia de infraestructura pública, de conectividad, de correctas políticas públicas para acelerar este proceso y acercar a los ciudadanos, ¿no? a estos instrumentos, ¿no? No solamente en el sector agrícola, sino en todos los sectores, y la verdad que en todas las regiones del país. Para que te hagas una idea, hoy en día existen más o menos 2.2 millones de productores agrarios en todas las regiones del país. La mayoría se aboca al mercado local y la mayoría son personas naturales, ¿ya? Entonces mira la realidad que tenemos. Ya tenemos cadenas productivas en todas las regiones y valles, y cadenas modernas también productivas conectadas a mercados internacionales que están funcionando, y cada vez más pequeños agricultores o de la agricultura familiar van adoptando tecnologías del que es un poco más grande, o de la empresa mediana o de la empresa grande, que ya la probó, ya la instaló y ya la ha aplicado, y con eso van integrándose a la cadena y van creciendo en la calidad de su producto, en el conocimiento y la adopción de tecnologías y de información. Para mostrarle un poco la potencia de los TICs y de la digitalización en nuestro sector, les quiero comentar algunos ejemplos, ¿no? Algo ya mencionó Maite. Por ejemplo, en la cadena de producción y de comercialización, ¿no? Todos hemos sido testigos a través de los años cómo ha ido desarrollándose todo el hardware y software, ¿no? Desde la internet hasta los celulares, las computadoras, etcétera, ¿no? Esto ha hecho posible una real revolución digital, porque cada vez es más accesible al ciudadano de a pie, y cada vez es más accesible a aquel que tiene un emprendimiento productivo o una empresa. Y lo vivimos porque se ha hecho parte de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos pensar no estar con un celular o no tener acceso al internet. Hoy en día es parte de nuestra vida, es como esa película, digamos, de la Matrix, ¿no? O sea, tenemos nuestra vida natural y física, pero también hay una vida paralela, ¿no? Que está desarrollada en base a información, que son las que nos alcanzan internet, las computadoras, los celulares, etc. Esas dos realidades conviven. En la medida que esa utilización de esa información la sepamos manejar, la tengamos más a la mano, más con un mejor acceso, ¿no? Y le incorporemos en nuestros procesos, vamos a ser más productivos y competitivos, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la cadena de producción y comercialización. Todo el proceso, desde el campo
hasta la comercialización, incluyendo al consumidor, se puede meter y convertir en datos. Se puede medir hoy en día. Esto es parte de la trazabilidad. Y no solamente se pueden convertir en datos y medir, sino que se pueden analizar. ¿Y se utilizan para qué? Para orientar en la toma de decisiones en cada parte del proceso, ¿no? Yo podría predecir, por ejemplo, si tengo toda la data, cómo me podría ir si tengo la información de clima, de productividad, de plagas, meteorológica, etcétera, cómo me podría ir en la siguiente campaña. Y hacer una simulación financiera, económica, etcétera, lo cual puedo tener un manejo financiero más fino y reducir riesgos financieros y costos financieros, por ejemplo, ¿no? Podría predecir escenarios de venta de productos a nivel internacional o nacional, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, un consumidor en Europa que compra una palta Hass peruana, acuérdate que Perú es el segundo exportador de palta en el mundo, después de México, leyendo un código de barra, puede ver en su computadora o en su celular de qué país es, puede ver inclusive un video hasta del campo donde se produjo y cómo se produjo. Hoy en día eso está al alcance de todos los consumidores. Otro punto importante es la agricultura de precisión. Cada vez más campos, en el Perú ya hay campos con esto, tienen sensores, ¿no? Que miden diferentes tipos de información, por ejemplo, temperatura, humedad, riego, plagas, ¿no? Todo eso es información que interactúa con otras bases de datos, se caracterizan digitalmente, ¿no? Esta realidad, y te permite, para comparar escenarios, dar alertas, monitorear el campo o cada parte del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. La robotización y la automatización también se aplica en el sector, ¿no? Claro, todo lo que digo no es que todos lo apliquen, como ya mencionaba, hay una serie de brechas, pero ya hay varios que lo están aplicando acá en el Perú, cada año y cada vez más. En el mundo igual, cada año y cada vez más lo aplican. En el caso de robotización, por ejemplo, ya hay brazos mecánicos en los packing, en las líneas de producción, que se utilizan, ¿no? O, por ejemplo, hay lectores y hay máquinas que seleccionan fruta en la línea de producción. Y no solamente la labor mecánico del brazo mecánico del seleccionador de fruta digital, sino que todo eso se convierte en data. Usa data y envía data. Alimenta bases de datos y te ayudan para las tomas de decisiones, que es lo fundamental. Eso te hace más competitivo, por ejemplo, o aumenta tu productividad. Otra, inteligencia artificial. Hablaba de los sensores que existen en los campos, del acceso a los satélites para información meteorológica, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información se puede utilizar con nuevos sistemas de inteligencia artificial y predecir escenarios. Y nuevamente ayudar a la decisión, a la toma de decisiones correctas, ¿no? Y plantear escenarios para disminuir riesgos. La globalización. Mira, hoy en día tenemos al mundo en nuestras manos a través de nuestros celulares, la computadora, etcétera, ¿no? El productor agrario, pequeño, mediano o grande, tiene acceso a la información en Internet. Tiene acceso a precios, tiene acceso a producciones. Claro, acá nos falta mucho para ordenar esa información pública, nos falta mucho, ¿no? Y acercar esa información al productor más pequeño de la sierra o de la selva o de la costa, ¿no? Pero estamos en el camino correcto y el gobierno y los gobiernos tienen que acelerar estos procesos, porque eso es lo que nos va a mantener en los mercados. Y la globalización, hasta las ferias. Mira, hoy en día, este año, no hemos podido ir, salvo en febrero, a la feria más grande del mundo en frutas y hortalizas, que es la Fruit Logística en Berlín, ¿no? Pero ya las demás ferias todas se están haciendo de manera digital, a través de Internet. Y ahí hay ruedas de negocios, y muestras tus productos, y atiendes clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente el cielo es el límite. Y las ventajas que nos trae la digitalización y los TICs son impresionantes. Esa es la ruta correcta. Y para finalizar, discúlpame que me haya tomado unos minutos más, mira,
el perfil del productor agrario, del actor principal en la cadena productiva de abastecimientos y de comercialización en el sector de alimentos, ha ido cambiando poco a poco, conforme ha ido accediendo a estos mercados internacionales, ¿ya? Que lo han obligado a ser eficiente, ¿no? Esa es una ventaja de esta ruta, de haber puesto al Perú y conectado al Perú globalmente, ¿no? Y tener normas y regulaciones que den seguridad jurídica de largo plazo, ¿no? Ha tenido acceso a adaptarse, ha tenido que adaptarse a tecnologías, ha tenido que cambiar sus procesos, ha tenido que mejorar su modelo de negocios y desarrollar de una manera diferente una cadena clásica productiva y de comercialización. ¿Y esto por qué? Por lo que dije al comienzo, porque si no eres competitivo en un mercado, tu objetivo no es plantar un árbol de paltas, ¿no? Y cultivar paltas. Tu objetivo es llevarlo al mercado, finalmente, que le llegue al consumidor y tener una excelente calidad en eso. Pero para llegar a eso también tienes que tener alta productividad y ser competitivo. Si tú no eres competitivo, ¿en qué terminas? Sales del mercado, quiebras y desapareces. Y eso, que cuesta muchísimo lograr, se puede perder en un instante por una mala política pública, por ejemplo. Y además hay otro tema, que la competitividad, no es que tú digas yo ya soy competitivo. Tú mencionabas cómo está el Perú en el World Economic Forum, ¿no? Puesto 65, ¿no? Eso convertido a nota significa 10. Chile, en la posición que tiene el World Economic Forum. Yo he hecho el ejercicio y me encanta que hayas puesto este ejemplo porque es muy gráfico. Chile, por ejemplo, ha puesto a nota, en una nota de 0 a 20, tiene 15. Nosotros estamos en 10. En la agricultura moderna, a pesar de que el país está con el puesto 65 en competitividad y que tenemos muchísimos temas que resolver y que no hay nada que estudiar, ¿eh? Porque ya todo está estudiado además, ¿eh? Ya se sabe claramente cuál es la ruta. A pesar de eso, es un país reconocido por la alta calidad de sus productos y por ser un país altamente competitivo en este mercado de frutas y hortalizas y mercado agrícola mundial. Estamos, por ejemplo, en el puesto 13º como principales países exportadores en frutas y hortalizas, imagínate, ¿no? Si tú no te mantienes competitivo todos los días y no hay políticas públicas que te mantengan en ese estadio de competitividad, sales del mercado y se pierde un sector. Y que nos ha costado muchísimo a los peruanos tener ese nivel en este momento, ¿no? Todos los días surgen nuevos modelos, tecnologías, ¿no? Cambian los equilibrios, las relaciones del mercado y hay que adaptarse, ¿no? Esta agricultura peruana no ha dejado de evolucionar e integrarse al mundo, ¿no? Hoy en día es un jugador, como ya mencioné, muy importante en el mercado internacional. Los retos son muchos, el potencial de la agricultura y de los peruanos existe, es real, las ganas están, la brecha es muy grande, pero los peruanos asumimos retos y la agricultura asume los retos y demuestra que puede ser uno de los primeros del mundo. Tenemos todo para ser los mejores en el Perú, ¿no? Y la agricultura peruana lo ha venido demostrando en el día a día. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que a diferencia de otros sectores que hemos analizado en varios de estos foros, en el caso particular de la agroexportación, claramente hay una coparticipación público-privada, y lo planteabas en tus palabras iniciales, pero también hay una serie de desafíos donde hay tarea pendiente por el lado del Estado, además de los desafíos privados, ¿no? Ya a raíz de eso han salido un par de preguntas que en la ronda final te las vamos a pasar, ¿no? Entonces, el turno final de Alonso Pérez Luna. Alonso es ingeniero industrial con maestría en investigación de operaciones del Instituto Tecnológico de Israel, Tecnión, y tiene más de 30 años de experiencia en el área de tecnologías de la información. La mayor parte de esa experiencia la ha tenido en la corporación IBM, asumiendo liderazgo en áreas de inteligencia artificial, cloud services, entre otras.
en Perú, Chile, Brasil y España. Actualmente es Client Partner Executive de IBM Global Technology Services y es el presidente del Comité de TICS de la Sociedad Nacional de Industrias. Ha sido además miembro del Comité de Educación de IPAE. Es un gran gusto, Alonso, que participe con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya con todos. Y nuevamente muchísimas gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola, a Raúl Díaz-Canseco, a ti Juan Carlos por esta invitación a participar en este foro de digitalización productiva post-COVID. Y la verdad que mi felicitación por el nivel de iniciativa que le ponen para conversar de todos estos temas, ¿no? A mí me gustaría empezar enfocando la conversación en la dinámica de la que hemos sido testigos en los últimos años respecto a la transformación digital, ¿no? Dos asuntos, hay dos temas. Por un lado, y sin ninguna duda, la transformación digital como tema ha sido central, ¿no? En cualquiera de los foros o eventos empresariales, tanto los organizados alrededor de temáticas de negocio como temáticas específicas de tecnología, ¿no? Y esa es la parte de la teoría, ¿no? Ahora, sin embargo, en la práctica, los niveles de implementación, adopción, aprovechamiento, en muchos casos, están sucediendo en las empresas, organizaciones, con una velocidad menor a la que se esperaba. O dicho de otro modo, el porcentaje de organizaciones que consiguen un buen nivel de aprovechamiento es aún bajo, ¿no? No basta tener acceso a Internet, digamos, ¿no? Y de hecho, no es que no se entienda el valor que se puede obtener de las tecnologías disruptivas, como Raúl mencionó, como por ejemplo el aprovechamiento del modelo de consumo en la nube, aplicado a infraestructura o a plataformas tecnológicas, que es un gran democratizador del acceso a la innovación, o el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Que transforma, por ejemplo, la manera en la que las empresas se contactan con sus clientes y muchas otras aplicaciones que tienen que ver con el manejo de los datos y el análisis que se puede hacer, como ya se comentó. Lo que sucede, en realidad, es que en el camino desde el entendimiento del valor que se puede obtener a la adopción, hay algunos aspectos importantes que se tienen que considerar. No es automático, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en los últimos años particularmente con diversas empresas y organizaciones en América Latina, justamente en la tarea de encontrar lo que llamamos los puntos de entrada. Esos puntos de entrada que les permitan iniciar proyectos y que luego de iniciados esos proyectos les sirvan para escalar ese aprovechamiento de las tecnologías disruptivas, ¿no? Y lo que me he encontrado en ese trabajo es que podemos agrupar las situaciones o las empresas y organizaciones que se diferencian del resto por su alto nivel de adopción de tecnologías disruptivas en tres grupos. El primer grupo es medio que obvio, o sea, las organizaciones que nacen en formato digital, lo que se conoce como las nativas digitales, pues en realidad tienen en su ADN el aprovechamiento de tecnologías disruptivas. Y ahí quizás el proceso más importante por el que pasan las organizaciones nativas digitales es la previa de tomar la decisión de hacer empresa y hacerla de esa forma, ¿no? Pero luego, en todo el resto de organizaciones que tienen un alto aprovechamiento de tecnologías disruptivas, quedan otros dos grupos a mi juicio. Uno, que tiene que ver con que la alta dirección haya llegado a una convicción que para diferenciarse, competir o ganar en el mercado es necesario iniciar un proceso de transformación digital desde el más alto nivel de la empresa y que ese proceso está totalmente soportado por la alta dirección. Y no necesariamente
tiene que ser un proceso de transformación digital 100%, digamos, o tratando de transformar todo, ¿no? En muchos casos, la empresa decide qué cosa prioriza. Por ejemplo, quiere priorizar una mejora de su time to market y decide cuál de las tecnologías disruptivas o qué parte de ellas la van a ayudar en ese objetivo, ¿no? El otro grupo, ¿no?, es súper interesante porque se refiere a organizaciones o empresas que participan en ecosistemas donde los aspectos regulatorios obligan a adoptar ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, Gabriel mencionaba lo de trazabilidad para cadenas productivas, específicamente para agro, pero aplica para cualquier tipo de cadena productiva, en las que de otra forma, sin adoptar estas tecnologías, sería muy, muy difícil para estas organizaciones o empresas participar de mercados en los que dichas tecnologías son un prerequisito para operar, ¿no? Entonces, esos son los grupos que yo he visto y las características que tienen que los diferencian del resto, ¿no? Ahora, dentro de ese contexto aparece, a mi juicio, un factor adicional, y es el de la supervivencia, ¿no? Es el de la supervivencia que lo hemos visto en acción como consecuencia, por ejemplo, de la pandemia en estos últimos meses, ¿no? ¿Qué hemos visto? Bueno, básicamente hemos visto que organizaciones que no estaban en el camino de la transformación digital en una forma rápida, es decir, que no pertenecían a ninguno de esos grupos que mencioné antes, finalmente lo terminan haciendo en un par de meses y en procesos que, si no hubiera habido pandemia, de repente les iba a tomar 3 o 5 años, ¿no? Eso es lo que ha hecho que el sentido de supervivencia haga que estas empresas tengan una aceleración muy, muy marcada, ¿no? Y esto es algo que yo personalmente considero que nos va a servir mucho como, digamos, lecciones aprendidas para después aplicarlas en el proceso de digitalización post-COVID. Es decir, si podemos identificar cuáles son esas características que han hecho que ese modelo de supervivencia sea exitoso para este fin, pues podremos aplicar algunos de esos conceptos para la digitalización post-COVID. Ahora, si miramos específicamente el caso, no de transformación digital en general, sino de digitalización productiva propiamente dicho, lo que sucede adicionalmente, y esto lo considero súper importante, es que termina siendo insuficiente que solamente algunas empresas de la cadena productiva hayan acelerado su nivel de adopción de tecnologías disruptivas, que de por sí va mucho más allá de simplemente tener acceso a Internet, como lo comenté, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es insuficiente? Porque esto termina siendo, porque basta que un eslabón de la cadena, ¿no? Un eslabón de la cadena no haya incorporado suficientemente la tecnología para que la cadena no pueda operar digitalmente de punta a punta y no se puedan obtener los beneficios completos de la cadena, de que la cadena esté apropiadamente digitalizada, ¿no? De hecho, se pueden dar casos, por ejemplo, que haya una gran diferencia entre el nivel de adopción tecnológica en la parte de manufactura o en campo, con un alto nivel de adopción tecnológica en esa parte, y de repente la parte logística tiene un nivel pobre de adopción tecnológica, o viceversa, ¿no? Ahora, una de las tecnologías que está muy asociada con habilitar y promover, diría yo, la digitalización productiva, es la tecnología que se llama blockchain. Es una tecnología que permite establecer el registro de toda la información que se genera a lo largo de la cadena, la cual puede ser después consultada dependiendo de la necesidad, ¿no? ¿Y por qué el simple hecho de establecer el registro de toda la información que se genera a lo largo de la cadena puede promover la digitalización productiva, ¿no? ¿Por qué blockchain tiene ese efecto, ¿no? Esto es así porque para implementar blockchain
se requiere del concurso de un ecosistema completo y no de esfuerzos individuales, ¿no? Lo que pasa es que dichos ecosistemas se logran mantener cohesionados y establecen un esquema de confianza entre sus participantes, basado en una de las características centrales de blockchain, que es la inmutabilidad de la información desde que se registra. Ese hecho de que esa información no pueda cambiar y desde que se registra es inmutable, es lo que genera ese esquema de confianza en todas las partes que participan, valga la redundancia, de esa cadena. Es justamente por esta característica que blockchain no solamente tiene aplicabilidad en cadenas productivas, sino también en ecosistemas centrados en contratos, ¿no? propiedad intelectual en lo particular, otorgamiento de licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Transparencia, confianza, colaboración son parte del modus operandi de blockchain, ¿no? Y en relación a blockchain, vale mucho la pena destacar el trabajo de difusión que viene haciendo la Sociedad Nacional de Industrias a través de su observatorio blockchain, ¿no? El observatorio blockchain de la Sociedad Nacional de Industrias se lanzó en marzo del año pasado. Se han organizado más de 50 eventos, capacitaciones, talleres, webinars, y muchas de estas actividades en diferentes regiones del país, ¿no? Una gran actividad de difusión, e inclusive se han comenzado a gestar proyectos de trazabilidad, como lo mencionaba Gabriel, de productos como papas nativas y café orgánico, que la verdad que es una excelente oportunidad para conectar el mundo de la agricultura familiar con el de cadenas productivas de mayor alcance, inclusive de exportación, ¿no? A mi juicio, este es un trabajo del observatorio que debe continuar y expandirse sin ninguna duda, ¿no? Yo creo, estoy seguro, que podemos encontrar mecanismos que aprovechen los programas de reactivación y también los incentivos a la innovación que están vigentes, asociados a este fantástico habilitador de la digitalización productiva, ¿no? Finalmente, y Raúl lo mencionó anteriormente, es muy importante, muy importante, considerar que un factor crítico de éxito para que todo esto sea una realidad, y está más que demostrado en esta pandemia, que la infraestructura de comunicaciones esté a la altura de las cargas de trabajo generadas por este tipo de tecnologías, ¿no? Todo plan de reactivación debe considerar las inversiones necesarias en ese sentido. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad, y Juan Carlos, regresamos contigo, creo. Pues sí. Muchísimas gracias, Alonso. A raíz de los desafíos que has planteado de adopción de tecnologías disruptivas, quedan varias tareas para el Estado, para la empresa y también para la academia, y hay algunas preguntas que la vamos a tomar ahora en esta breve ronda de preguntas para respetar los tiempos acordados, ¿no? Entonces, vamos a la ronda de preguntas rápidamente. La primera va para Raúl Díez Canseco y está referido un poco a este concepto de políticas de Estado que se han mencionado. Es decir, las políticas de Estado se amparan en articulación público-privada y se han dado en algunos casos en el Perú, no en la mayoría, pero si miráramos la agenda inmediata que tiene el país, ¿qué propuestas de políticas importantes considerarías que deberían priorizarse? Bueno, yo me he quedado muy sorprendido positivamente, por supuesto, lo que dice Alonso, porque la pobreza extrema del Perú está en el campo. Y a mí me sorprendió mucho hace pocos días cuando preparaba una exposición, y llegué a ver que en el Perú tenemos más de 4.150.000 hectáreas cultivadas, pero de las cuales solamente el 4.4%, es decir, 180 y pico mil, están destinadas a la exportación. Es decir, la mayor cantidad de la tierra peruana está en lo que llamamos agricultura familiar.
mejor dicho, agricultura de subsistencia o de sobrevivencia, como queramos llamarla. Y por otro lado, cuando hemos creado el concepto de los centros de innovación tecnológica en algunos sectores, como por ejemplo el tema del pisco, cuando se hizo el pisco, o cuando hicimos el tema de los camélidos en Huancavelica, el concepto es bueno y sí funciona. Y ahora escuchándolo, pienso que debería haber una política de Estado de crear centros de innovación tecnológica de la digitalización y del acceso a la información. Y eso es lo que, porque por un lado tenemos cómo reviertes en eficiencia, en productividad, con nueva tecnología, que no solamente tenga que ver con orientar a este campesino en qué es lo que se debe sembrar, cómo debe sembrar las semillas y todo lo demás, sino cómo accederlos a los mercados. Y otro tema interesante que también debe de convertirse en política de Estado es lo que yo vengo llamando lo que es la agrominería. Fíjense lo que le estoy hablando. El Perú tiene un acento minero sumamente importante, pero toda la vida los economistas, los analistas, nos hablan de que hay más de 52 mil millones de dólares de productos mineros esperando. Y mientras no hermanemos y busquemos una alianza adecuada entre la agricultura y la minería, eso va a ser inviable, porque el campesino hoy en día ve un enfrentamiento entre el desarrollo de un proyecto minero y la utilización de las aguas que en el pasado ciertamente contaminaron y mucho, cuando deberíamos comenzar por el desarrollo agropecuario en los terrenos aledaños o en las áreas aledañas a la minería, hacer todo el desarrollo correspondiente con alta tecnología y después hablar del proyecto minero. De modo que esta productividad y esta eficiencia que se puede conseguir con la migración de las políticas de Estado a la alta tecnología derivada de las tecnologías de información y comunicaciones, son los que tienen que ser las grandes herramientas de transformación del país, y no en el largo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo. El Perú ha logrado, en congruencia, convertir en política de Estado todo lo que es las grandes exportaciones. Y aquí habría que hacer una pequeña observación, ¿no? Hace muchos años, cuando Belaúnde regresaba de sus estudios en Estados Unidos, se encontró en su retorno dos Perús. El Perú costeño, centralista, aislado, y el Perú andino y selvático, olvidado. Yo creo que con las tecnologías de las cuales accedemos hoy en día, y el Perú debe de avanzar con políticas coherentes y sustentables y sostenibles, tenemos la gran oportunidad de hacer ese puente y acercar el desarrollo a esas otras regiones del país que están muy atrasadas. Pero es el Estado el que tiene que dar ese paso inicial, porque las comunidades nativas, las andinas, que viven muy atrasadas, necesitan el acceso a ese know-how y esa tecnología que se las va a llevar si el Estado hace esta gran transformación, las nuevas tecnologías de información. Muchísimas gracias, Raúl. Gabriel, en relación justamente a lo que ha tocado Raúl, un par de preguntas en términos de desafío para el sector. ¿Cómo articular o cómo potenciar la articulación con la agricultura familiar? Yo conozco incluso, y por supuesto tú has desarrollado muchos ejercicios que involucran que ese crecimiento hacia afuera que tiene la agroexportación ha arrastrado la participación de pequeñas unidades de producción agrícola también, pero cómo sistematizar eso y potenciarlo y cuánto ayudan las herramientas tecnológicas. Y lo otro, el concepto que ha mencionado Raúl de agrominería. ¿Qué crees que faltaría ahí para generar ese enlace entre la minería y la agricultura, sobre todo esas zonas de sierra donde se desarrollan los proyectos mineros, ¿no? ¿Cómo ves esos dos desafíos? A ver, mira, yo quería dar algunos datos, Juan Carlos, previamente, porque creo que es importante, ¿ya? Y un poco
complementar esa información que acaba de dar Raúl, ¿no? Mira, de 2.2 millones de productores agrarios que existen en el país, el 83.7% tiene menos de 5 hectáreas. ¿Ya? El 99.4% son personas naturales. Y el 63.9% está en la sierra. ¿Te das cuenta? Entonces, son datos básicos para generar política pública. Yo coincido con Raúl con lo que ha dicho. Entonces, pero tú lo que tienes que hacer es, mira, yo explicaba al comienzo que ha habido un marco jurídico que ha dado sostenibilidad y entendido, y mira, te digo, ¿cuál es el éxito de esta ley de promoción agraria? Que se ha adaptado a una realidad. La realidad no ha tenido que adaptarse a la ley, como normalmente sucede, sino al revés. La ley ha reconocido que es un sector especial que requiere, por ejemplo, trabajo temporal, porque así es en todas partes del mundo, porque la agricultura se cosecha algunos meses del año, etc. Entonces, no necesita siempre a todo el personal, digamos, a todos los trabajadores. Y eso pasa en la agricultura familiar como en la gran agricultura, ¿no? Y pasa en el Perú como en cualquier país del mundo. Entonces, esta ley, al generar el marco, ha abierto una ruta hacia los mercados, aparte de los otros elementos que mencioné. Y esa ruta, donde ha creado corredores, digamos, en los valles de producción de agricultura moderna de productos permanentes, no rotativos, ¿ya? Como, por ejemplo, los frutales, ¿ya? Y donde para mantenerte competitivo en el mundo, tú tienes que ser competitivo y tener una alta productividad, y para eso aplicar tecnología, conocimiento, etcétera, ¿no? En esos corredores se han ido incorporando, y se vienen incorporando ya de hace muchos años, muchísimos pequeños agricultores a esa cadena. Yo creo que uno de los primeros temas que tenemos que ayudar para poder conectar ese agricultor familiar al mercado, al gran mercado, digamos, es primero darle acceso. ¿Acceso a qué? A infraestructura. Muchas veces no tienen ni un camino para sacar su producto. Transportar su producto le puede costar 4 veces más, le podría costar, 4 veces menos si tuviese un camino o una carretera en las zonas donde tiene su actividad productiva. 1. 2, darle acceso. ¿A qué? A internet, a información. Es muy difícil, o sea, por eso es que la costa tiene más facilidades en eso, está más cerca de los puertos, los aeropuertos, etc. Tenemos que acercar esa infraestructura para que los ciudadanos, que son peruanos igual que nosotros, pero que viven en la sierra o en la selva, se puedan incorporar a la modernidad y a estas cadenas de valor ya generadas. Y no solamente eso, se han generado clústeres naturales, porque acuérdate que la agricultura no solamente es el productor o el agroindustrial. La agricultura también es el educador, el que tiene el instituto, el que hace el transporte, el que tiene el laboratorio, el que cría abejas y da el servicio de polinización, el que hace cartones, el que trabaja con la madera para los pallets, el que hace plástico, bolsa. O sea, imagínate toda la cadena de valor que hay en la agricultura y que mueve la agricultura. Un dato te voy a dar, y fue un estudio del Banco Mundial de hace un par de años. El PBI agrícola es más o menos 5%, ¿ya? Agropecuario de Perú. Si tú le sumas todos estos componentes que están íntimamente relacionados a la industria, al sector, porque viven del servicio al sector, se eleva a 11%. Imagínate lo potente que es la agricultura. Pero el gran reto justamente es la pregunta que tú me haces. Y otro de los factores importantes para lograr esa transformación es la confianza. Tenemos que lograr que los pequeños agricultores confíen primero entre ellos para que se asocien de manera correcta y ayudarlos a una correcta asociatividad, porque si tú eres muy pequeñito, de 1 hectárea o 3 hectáreas, tu sola producción no te ayuda mucho. Tienes que tener una mayor producción para ser sostenible en un mercado, ¿ya? Y hay ejemplos maravillosos de esto, te digo. Hay un ejemplo de 76, si mal no recuerdo, voy a dar unos números gruesos. Familias de pequeñísimos agricultores que tienen como 70 hectáreas, poco más, que sembraban espárrago en La Libertad y que
vendían su producción a copiadores o a empresas mucho más grandes exportadoras. ¿Qué hicieron? Estos señores se asociaron correctamente, se capacitaron, adquirieron tecnología de las empresas que ya venían exportando, ¿ya? Lograron un apoyo de un excelente programa que tiene el Estado, que es Agroideas. Agroideas le financió un packing. Hoy en día no solamente trabajan sus propios productos, sino trabajan para empresas medianas o grandes de espárragos, produciendo y haciendo el trabajo de post cosecha. Y un día yo me los encontré hace un par de años en la feria de Hong Kong, porque ya querían afiliarse a un gremio y querían comenzar a exportar directamente sus propios productos. Imagínate, 76 familias de la pequeña agricultura. Confianza, acceso a tecnología, capacitación, y hay un elemento fundamental también, ¿no? Que es el acceso al crédito. Acuérdate que ellos necesitan un crédito a tasas aceptables que les permitan mantenerse competitivos. Y ellos van a crecer. Si se meten en la agricultura moderna, que es a lo que hay que ayudar, no solamente para exportar, para el mercado local. La mayoría de la producción se queda en el mercado local, ¿no? Entonces, si los ayudamos a asociarse, a tener modelos asociativos exitosos, a pensar en que tienen que ser competitivos, a darle acceso a información, acceso a tecnología, ¿no? Conectarlos con el mercado y acceso al financiamiento, yo estoy seguro, con un programa bien hecho del Estado, porque ahí tiene que intervenir el Estado, y el sector privado que ha creado la ruta hacia el mercado va a intervenir también, porque le conviene tener una mayor oferta en diferentes ventanas de mercado en el mundo y en diferentes cultivos para ampliar la cartera de productos que ofrecemos. Estamos totalmente interesados. Va a cambiar radicalmente la vida de millones de peruanos. ¿En dónde? En la agricultura. Ahora, tú me hablabas del binomio minería-agricultura. Pueden convivir. Hoy en día la minería es una minería moderna, que tiene los más altos estándares. Coincido con Raúl. O sea, hay que enfocar el trabajo que tienen que hacer, porque todos tienen que ganar. Todos son vecinos de una zona. Todos tienen que tener progreso. Todos tienen que tener bienestar. Y la minería tiene, pues, las espaldas suficientes, no solamente para ser un buen vecino, y es muchas veces un buen vecino, ¿eh? Porque colabora muchísimo y a veces no se quiere reconocer eso, o se confunde la minería formal con la informal probablemente, ¿no? Pero sí puede ser un excelente y un extraordinario aliado de la agricultura en diversas zonas del país, ¿no? Nosotros tenemos un país privilegiado y tenemos que saberlo explotar, y tenemos que convivir todos, la agricultura, con la industria, con las ciudades, con la minería, con el turismo, etcétera, 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 ¿no? En la medida que hagamos las cosas bien, ¿no? De acuerdo a la normativa, de acuerdo a digamos, a los estándares internacionales, como donde está hoy día la agricultura de exportación, que tiene un montón de compliance y de códigos de conducta y de certificaciones, lo vamos a lograr. Y no es difícil, hay que hacer las cosas, creo que en conjunto, es un trabajo público-privado, y hay que tener confianza unos de otros en programas que realmente funcionen, ¿no? Buenísimo, Gabriel, muchísimas gracias. Alonso, finalmente, hiciste alusión a la adopción de tecnologías disruptivas y te referiste a la cadena. Y cuando uno mira la composición de la cadena, hay una fuerte participación de MIPES. ¿Cómo en la práctica se incorporan esas tecnologías al mundo de la MIPE? ¿Eso es una iniciativa puramente privada? O sea, ¿es el tractor de la grande que está arrastrando a las pequeñas? ¿O el Estado tiene una función ahí también? Mira, yo creo que el Estado tiene una función sin ninguna duda, ¿no? Porque muchas veces los grandes, digamos, se encargan de encontrar la forma de tener esa adopción de la manera más eficiente, justamente por los recursos que tienen, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Estado tiene una función, ¿no? Y yo creo que se ha hablado de políticas públicas. Creo que, digamos, suscribo plenamente
que eso es fundamental para que empresas muy pequeñas o empresas o grupos familiares pequeños, en la agricultura se ve mucho eso, tengan ese aliciente para entrar. A veces hay el efecto de, digamos, entra uno, se convierte en una especie de champion de la iniciativa, y luego, a medida que los otros siguen y ven ese beneficio, la cosa explosiona positivamente, ¿no? Yo creo además que, y Gabriel lo mencionó, en ese formato de formar grupos de agricultores, por ejemplo, está una gran posibilidad de gestar ideas mucho más allá de las ideas de adopción TIC que puede traer el especialista TIC, haciendo una buena explicación y difusión de los beneficios en términos de negocio. Luego, las propias MIPES, que conocen mucho más su negocio, pueden llegar a las mejores conclusiones de por dónde empezar, ¿no? Porque tiene la relación con lo que les pasa en el día a día, etcétera, etcétera. El consultor lo que da es la habilitación para que las mismas empresas, en este caso las MIPES, viendo cómo es su día a día, los desafíos que tienen, etcétera, puedan tener esas ideas, y muchas veces son ideas de grupo, ¿no? Si se asocian, si nos asociamos, pues podemos aprovechar esta tecnología mucho mejor que si cada uno va individualmente. Pero sin duda, política pública es un factor importantísimo. Yo creo que en todo esto estamos frente a lo que siempre es ese dilema de la diferencia entre lo necesario y lo suficiente, ¿no? Muchas de las cosas que estamos planteando aquí son todas necesarias, ninguna es suficiente por sí sola. Entonces es nuevamente un ecosistema de iniciativas que tiene que terminar de estar cohesionado, y programas, más que iniciativas puntuales, programas es la forma de habilitar, ¿no? Excelente, Alonso. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus valiosos aportes, y las palabras finales de Raúl y Canseco, por favor. Primero, muchas gracias a los expositores, inclusive la Maita, que ya debe estar en los brazos de los angelitos descansando. Y pedirle a Alonso que nos ayude a tener esa información de ese grupo de los 70 y pico agricultores, porque creo que esa es la solución, porque el Perú está un poco entrampado en encontrar soluciones que tienen que pasar por la asociatividad para enganchar a la agricultura pequeña, tanto inclusive de la costa, porque hay pequeños valles en la costa también. Y hay dos ejemplos maravillosos de lo que se ha podido hacer con empresas grandes asociando y jalando a las pequeñas. Y las dos tienen que ver en Trujillo, Virú y Damper. Ambas han arrastrado, han jalado a pequeños agricultores. Pero acá hay un tema sumamente interesante y que lo dejo ahí de reflexión. Ustedes saben por qué los arequipeños no quieren y se han puesto fuertes en el tema Majes Iguas 2. Justamente por esto. Porque la primera etapa de Majes Iguas 1 se partía de un hectareaje de 5 hectáreas para arriba. Es decir, se le daba cabida al pequeño agricultor de la zona, de la región. Y Majes Iguas 2 hablan de 400 hectáreas para arriba. Y el arequipeño no quiere eso. Y eso van a tener que revisarlo. Obviamente, entiendo que con un hectareaje de 5 hectáreas, si no hay una asociatividad adecuada, el desarrollo de ese proyecto por el nivel de inversión es medio complicado. Pero si en vez de 400 hectáreas hablamos de 25 o de 50, y los enseñamos y los ayudamos a la asociatividad, y con todo lo que he escuchado el día de hoy, por supuesto que se puede. Yo creo que en el Perú, yo estuve en Olmos,
y Olmos, que es un tremendo proyecto. Fueron 10 empresas, no más de 20, las que manejaron todo el proyecto de Olmos. Y cuando hablé con la gente de Olmos, con los lugareños de Olmos, en esta nueva etapa estaban sumamente preocupados porque otra vez iba a pasar eso. 1000 hectáreas o 400 hectáreas y ellos iban a quedar fuera. Y yo honestamente creo que tenemos que encontrar un mecanismo de asociatividad y un hectareaje que no aísle, que no margine, que no deja fuera al agricultor local de la zona. Si queremos realmente sacar al Perú adelante y luchar contra la pobreza, no quitándole a uno, sino generando oportunidades, tenemos que encontrar la asociatividad con el acceso a la información, con la alta tecnología, con el acceso a los mercados, que ya se logró, esa parte ya está hecha. Y además será mucho más fácil hacer grupos de 200 hectáreas, pero de grupos de 20, 25, de 30, y lograr la asociatividad, que puedan conseguir el acceso al crédito también. ¿Y por qué no? Si el Perú ya abrió el mercado. Tenemos que ser conscientes que el gran problema de nuestro país es que tuvimos muchos años de bonanza y todos hablaban que chorreaba. Pues no chorreó lo suficiente. Y ahora tenemos que hacer un desarrollo de abajo para arriba. Si no, vamos a perder el país en nuestros propios ojos, porque no le estamos dando la oportunidad a los peruanos de salir de la pobreza. Y ojo, no estoy hablando de regalo. Estamos hablando de abrir las oportunidades, abrir el abanico, el acceso a información, y ese chamba del Estado, que es el Estado el que tiene que ser el promotor, el facilitador de ese desarrollo. Pero si no va por ese camino el Estado no va a estar a las alturas y a las exigencias de un país que todavía tiene mucha pobreza y muchas desigualdades, y que esta pandemia lo ha puesto en evidencia, en la salud y en la educación. Bueno, los felicito de verdad, y le voy a pedir a Juan Carlos que nos consiga esa información de ese grupo, de esas comunidades de Trujillo, porque creo que esa es la receta para atender a esos miles o 2000 y pico de campesinos que hay que ayudarlos a salir adelante con parte de la tarea que ya hicimos como país. Porque además, aquí no se va a perjudicar nadie. Al contrario, la oferta exportable del Perú será mayor, porque lo más difícil ya lo hicimos. Ahora lo que tenemos es abrir las oportunidades para tener los puentes y hacer el desarrollo, no del chorreo, sino de abajo para arriba. Muchísimas gracias, aprecio mucho la exposición de ustedes, me interesa mucho lo que he escuchado, y lo que más me emociona es que aquellos que todavía piensan que el Perú no puede salir adelante y que no tenemos la gente para hacerlo, que los vengan a escuchar ustedes y se quedarán tan entusiasmados como me he quedado yo. Buenas noches y que Dios los bendiga.